¿Cómo están, amados hermanos? Gracia y paz con todos ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice así: quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una de las cosas que es tan impresionante aquí en la palabra es que Dios nos muestra siempre su característica de eterno. Dios es un Dios eterno. Él viene de la eternidad y va a la eternidad. Muchas de las cosas que Él hizo o hace fueron planificadas desde la eternidad. Y es lo que a veces no podemos entender. Una de las cosas que nos cuesta entender es que nosotros ya fuimos conocidos por Él aún antes de que existiéramos en este mundo. Y aquí habla de eso. Dice, antes de los tiempos de los siglos, Él dice que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. O sea, los ojos de Dios siempre estuvieron puestos en ti, aun cuando estabas lejos de Él, aun cuando estabas separado de Él. Sus ojos estaban puestos en ti y Él tenía un plan maravilloso para tu vida. Y Él es por eso que nos salvó. Él salvó a toda la humanidad en Cristo Jesús. Y ahora el Evangelio tiene que ser predicado para que esa humanidad crea en aquello que Él ya hizo. Y esa es nuestra labor. Allí viene un factor fundamental. Por eso la Biblia dice, Él nos salvó y luego también nos llamó con un llamamiento santo. El Señor te llamó a ti y a mí. ¿Llamó a qué? A poder ser anunciadores de sus virtudes, a poder ser embajadores de Cristo en esta tierra, a poder ser la luz en este mundo, la sal en esta tierra. ¿Sabes? Es interesante, pero la primera mención que se hace sobre Dios llamando a alguien en la Biblia, en el Génesis, está allí en el Génesis capítulo 3, verso 9. Es la primera mención en el Antiguo Testamento, la primera vez donde se ve en el Antiguo Testamento cómo el Señor llama a alguien. Y leamos aquí, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Están entendiendo? La primera mención donde Dios muestra que llamó a alguien está en el Génesis. Dios llamó a Adán y Adán dice que se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué? Porque vio que estaba desnudo. Él no respondió. No es que jugaron a las escondidas con Dios. Obviamente Dios sabía dónde estaba, pero Adán se estaba escondiendo, tenía miedo. Dios lo llamaba y él no respondía. Mas hay algo todavía interesante. La primera mención sobre Dios o el Señor llamando a alguien en el Nuevo Testamento lo tenemos en el libro de Mateo, capítulo 18 al 22. La Biblia dice, capítulo 4, verso 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino dos hermanos, Simón, Pedro llamado, y Andrés su hermano, y echaban la red al mar porque eran pescadores. Y él les dijo, esa palabra les dijo, traducida también, los llamó, les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, siguieron. Pasando de allí vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ves el contraste? En el Génesis Dios llama a alguien y él se esconde, tiene miedo porque vea que está desnudo. Aquí en el Nuevo Testamento, en la expresión de Cristo, en el llamado del Señor, Jesús llama y ellos al instante dejan sus redes y siguen al Señor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la posición en la que estás ahora? Frente a los llamados que Dios tiene. Una de ellas es ser anunciador de sus virtudes. Una de ellas es edificadores de la iglesia. Ser luz en este mundo. Algunos optan como Adán. Se miran a sí mismos. Ven que están desnudos. Ven sus debilidades, sus flaquezas, sus errores, sus fallas, sus falencias. Y por causa de ello, en lugar de responder, se esconden. Tienen miedo. Miedo de tantas cosas. Miedo de su reputación. Miedo de que fallarán. Miedo de que no podrán. ¿Y sabes por qué? Porque no confían en el Señor. Porque no confían en Dios, confían en sus propias fuerzas, confían en su propia justicia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el Señor nos muestra que con la manifestación de Cristo, las cosas deben ser diferentes. Cuando miramos a Cristo y Él nos llama para ser edificadores, para ser anunciadores de sus virtudes, nuestra confianza no está en nosotros, sino ¿en quién? En Él. Él es todo para nosotros, en Él somos vencedores. Entonces al instante dejamos todo. Dejar todo no significa que dejes de trabajar, que dejes de hacer todo lo que... No. Deja a un lado todas aquellas cosas que te atan, aquellas mentiras que dicen que no podrás. Confía en el Señor y en Él lo harás, en Él podrás, en Él seremos la luz, en Él somos la sal, en Él daremos testimonio de su poder,
En Él seremos edificadores de la iglesia y anunciadores de su verdad. Confía en el Señor, respondamos a este llamado santo y veamos la gloria de Dios manifestándose en este mundo. Conquistemos nuestra generación para Cristo. Que así sea hoy y los días que vengan, y que la gracia de Dios siga expresándose a través de tu vida. Muchas bendiciones.